Bien, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar en la realización de un pequeño video tutorial sobre la utilización del software de simulación Proteus. Para esto vamos a abrir Proteus, lo tenemos en la parte del escritorio. Luego, posteriormente hacemos o damos clic en New Project, Next, reemplazamos el anterior o el existente, Next, Next y Finish. Sí, entonces ingresamos ya a la pantalla del eh, Proteus, el software de simulación Proteus. Sin más preámbulo, comencemos entonces utilizando las diferentes herramientas que nosotros tenemos en Proteus. En la parte izquierda tenemos una paleta de herramientas y en la parte superior al igual tenemos una paleta de herramientas que en lo posterior iremos verificando en su funcionamiento. Lo primero que vamos a desarrollar, sí, nos vamos a colocar en Component Mode, que es una especie de triangulito aquí como una compuerta lógica, y vamos a aplastar PIC, la P de PIC Devices. En PIC Devices nosotros vamos a utilizar los diferentes elementos. Aquí existen todos y cada uno de los elementos que contiene el software de simulación Proteus. ¿Ya? Vamos comenzando, vamos a iniciar por ejemplo con una fuente. Por ejemplo utilizamos VSource. VSource es la fuente de voltaje que por lo general utilizamos. Si hacemos clic y tenemos la fuente de voltaje en nuestra paleta, ¿no? Por lo general, por defecto, la fuente de voltaje viene de 1 voltio. Hacemos clic sobre el valor, ¿sí? Y aquí simplemente cambiamos el valor al voltaje que yo necesito, por ejemplo 5 voltios, y de esa manera ya tengo colocado mi fuente de 5 voltios. Posteriormente, si yo necesito más elementos, me voy al PIC Devices, ¿no? El siguiente elemento que voy a buscar es un pulsante. Como todo está en inglés en el software, simplemente debemos teclear la palabra botón. Botón es active, SPST, push button se le llama, ¿no? Push button, el push button es el botón, sí, que se muestra en la imagen previa en la pequeña pantalla que se muestra a la derecha. Pongo OK y ya tengo mi push button o botón. Con el ratón, haciendo clic derecho sobre el elemento, si ustedes verifican, podemos tener varias opciones también que nos permiten hacer con el elemento. Como una de ellas, por ejemplo, es rotate clockwise, que significa rotar en sentido de las manecillas del reloj, y yo puedo cambiar la posición del dispositivo o del elemento a mi gusto. ¿Ya? Posteriormente vamos a buscar, por ejemplo, resistencias. Para eso yo puedo, por ejemplo, trabajar de dos maneras. Una, teclear la palabra resistors, el inglés de resistencias. U otra es buscar simplemente, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, sí, en toda la categoría, simplemente me muevo a resistors. Hago clic aquí, se va a activar una subcategoría. En la subcategoría de la parte de abajo buscamos chip resistor a medio vatio, hacemos clic ahí, y en la parte de manufacturas eso no nos interesa porque nos piden todos las fábricas o los elementos que sí fabrican estos dispositivos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, si me voy a la parte de las resistencias, tengo resistencias en orden desde 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1 mega, sí. Luego sigue 11 ohmios, 110 ohmios, 1.1K ohmio, 11K, y así en orden. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9 en la parte de abajo. Yo necesito resistencias de 470 ohmios, necesito una resistencia de 470 ohmios, entonces busco en donde está el 4 y verifico 47, 470 ohmios. Escojo, asoma la resistencia en mi pequeña pantalla previa, pongo OK, listo, y coloco la resistencia. De la misma manera hago clic y pongo en sentido las manecillas del reloj, y le coloco de esa forma. Posteriormente necesito otra resistencia, entonces una forma, como les decía, era fácil irme a resistors, buscar chip resistor a medio vatio, ¿ya? 5%, buscar el valor de la resistencia, que sería 330 ohmios, que es esta, coloco, hago OK y tengo ya mi resistencia.
coloco en sentido de las manecillas del reloj y listo. Posteriormente, si yo necesito LEDs, eso sí lo puedo, por ejemplo, escribir LEDs directamente y quiero un LED azul, por decirlo un ejemplo, LED blue. Ahí tengo todos los colores que yo necesito, escojo, hago OK y tengo mi LED. ¿Ya? Entonces básicamente ya casi tendría todo el circuito. Posteriormente necesito armar el circuito conectando los elementos a únicamente uno de los puntos que salen, ¿no? Simplemente me coloco encima de los terminales de los elementos y se me ilumina con un puntito rojo cada terminal. Hago clic y uno con los elementos que necesito y eso sería básicamente todo lo que yo haría como si estuviera conectando hacia cada uno de los terminales de los elementos que serían físicamente iguales, ¿no es cierto? Termino conectando, por ejemplo, desde este terminal intermedio hacia mi salida de la entrada a la resistencia, ¿no es cierto? Y por último, antes de terminar, siempre tengo que colocar el terminal de tierra. Me voy a la parte izquierda, en Terminals Mode, escojo Ground, por ejemplo, sí, que es la tierra, y saco el símbolo de tierra. Esa tierra debe ir conectada siempre a los terminales negativos finales del circuito y a la fuente, ¿no? Eso es algo muy necesario. Sí, una vez que ya tenga hecho el circuito, entonces yo ya puedo, por ejemplo, darle play en la parte izquierda. Si ustedes ven inferior, tengo stop, pause, pasos y play. Hago play, sí, y el circuito comienza a funcionar, ¿no? Si ustedes verifican, el CPU lo carga, dice el CPU está trabajando, está moviéndose a través de una cantidad de números que se pasan. Entonces, únicamente me quiere o me informa de que ya está funcionando la simulación. Hago clic, sí, sobre el botón, miren, y el LED se enciende. Sí, suelto y el LED se apaga. Prendo y apago. Si quiero mantenerlo prendido, me voy a este botoncito rojo que está en la parte de acá abajo y simplemente le hago clic y el botoncito se queda cerrado, no es como si estuviera manteniéndose siempre de forma cerrada y el LED se va a encender. ¿Sí? Entonces básicamente ese es el funcionamiento en general de Proteus con los elementos como por ejemplo resistencias, fuentes, pulsantes, ¿sí? LEDs y el circuito de tierra. También la opción hay diferentes opciones que me permiten, por ejemplo, colocar texto, ¿no? Me voy a la parte de acá abajo donde nos manifiestan, dice 2D Graphics Text Mode, y voy a escoger, por ejemplo, voy a poner un nombre, ¿no? Pongo stop primero para poder escribir y voy a poner el nombre, por ejemplo, Juan Carlos. Ya, mi nombre. Sí, coloco y tengo, sí, el trabajo, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, voy a borrar el elemento y nuevamente voy a poner aquí trabajo realizado por y ponen su nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces su trabajo va a estar identificado con su nombre para evitarse, por ejemplo, evitar el tema de copias, ¿no? Que es algo muy importante. De esa manera yo ya, si o usted asegura, si que su trabajo esté colocado con un nombre. Hago clic derecho sobre el elemento y me voy a Drag Object. Simplemente es para mover, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, colocar cerca del circuito para evitar, por ejemplo, el corte del circuito, ese tipo de cosas y que vuelvan a pegar otro nombre. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo ya aseguraría el sistema, el circuito como tal, su trabajo como tal y podría utilizarlo. También en el tema de los, por ejemplo, de varios dispositivos digitales como por ejemplo compuertas lógicas, yo me voy acá simplemente, miren que el momento en que termine de hacer esto me asomó otro tipo de menú aquí, entonces me voy nuevamente arriba a Component Mode para que asome P y L. Aquí me voy a Pick Devices a P y aquí por ejemplo puedo buscar las compuertas lógicas. Un ejemplo, quiero buscar la compuerta 7404 que le corresponde a una compuerta lógica NOT. Yo puedo escribir la serie, el número de serie de la compuerta, o si en su defecto no recuerdo, simplemente coloco compuerta NOT, solo escribiendo NOT. Si ven, de esa manera ya obtengo la compuerta. Pongo OK y la compuerta, por ejemplo, puede colocarse en cualquier lugar que usted necesite, ¿no?
Puedo colocar esta, puedo por ejemplo buscar la compuerta la AND también, miren, cualquier compuerta que usted necesite, sí, y se le va a ir abriendo las posibilidades de utilizar cualquier sistema digital para su funcionamiento, para su utilidad y funcionamiento en los diversos circuitos que tenga. Hago clic, arrastro el ratón, sí, y hago clic derecho y pongo block delete para eliminar todo lo que yo no quiero, no delete object o block delete, y con eso elimino todos los elementos que no necesito, sí. En lo posterior usted puede guardar el circuito al igual que se hace en otras aplicaciones con file, que es archivo, y save project as. Usted pone un nombre y pone guardar, ¿no es cierto? Directamente, o en su defecto si necesita presentar en Word, un print screen le recorta y le pega la pantalla en su trabajo de Word. Y con eso básicamente completaría las prácticas, haría las simulaciones, ¿no es cierto? Sí, de las prácticas que nosotros estamos desarrollando clase a clase. Sí, y es importante. ¿Por qué? Porque este software se va a manejar y se maneja siempre desde primero de bachillerato hasta el tercero de bachillerato, y para aquellas personas que van a seguir una especialidad o van a seguir una carrera de este tipo, se le vuelve sumamente importante porque le permite a través del software eh, simular los circuitos que netamente usted tendría que estar desarrollando de forma práctica, ¿no? Entonces es más fácil simular, sí, y obviamente tiene sus pequeños defectos o sus pequeñas eh, complicaciones, pero una vez que usted analice que tenga todo, básicamente se le vuelve mucho más sencillo el aprendizaje a través del software de simulación. Perfecto, esta ha sido entonces nuestra primera ventana hacia el manejo de Proteus para aquellas personas que todavía no estaban claras en la utilidad de este tipo de software. Sí, ratifico siempre el compromiso de ayudarles, de mantenernos siempre y mantenerles informados con respecto a los temas que tal vez por A o B circunstancia todavía no sean muy manejables por ustedes. Un gusto saludarles, cuídense mucho y estamos en contacto y en aprendizaje contigo. Cuídense.